Vamos por la vida sobreviviendo. Hoy quiero que sepas que tu alma tiene un propósito. Confía en que todo va a estar bien. Deja de ver y empieza a observar. Soy Adriana Villarreal. Bienvenidos a Almas que Florecen. Hola, bienvenido. Un gusto que estés aquí. Mi nombre es Rocío Castorena. Bienvenidos, mi nombre es Adriana Villarreal. Hoy contamos con la presencia de Manuel Alexander y viene a compartirnos pues muchas cosas. Entonces vamos a empezar a platicar con él. Hola Manuel. Hola. Bienvenido. Gracias. Vamos a empezar porque nos cuentes un poco quién eres y qué te dedicas. Ok, mi nombre es Manuel y mi apellido es Alexander, que crea mucha controversia, entonces, sí. Pero soy Manuel. Soy constelador actualmente. Bueno, pero pues ya tengo varios años en la vida, entonces no es lo... Como constelador tengo 8 años activo. Inicié a estudiar en el 2015, fueron 3 años de preparación y pues aquí estoy con ustedes. Bueno. Y así ha sido. Esto es lo último que estoy haciendo, soy constelador. Ok, o sea, ¿antes hacías otras cosas? Sí, siempre, bueno, estuve por 25 años trabajando en una compañía de seguros. De profesión también tengo una profesión que soy médico veterinario y también ahí la carrera de seguros también la terminé y también ahora con la especialidad en constelaciones. Pero sí, durante 25 años estuve trabajando como vendedor de seguros. Llegué a tener una promotoría, etcétera, y también a la par he sido profesor. Empecé a trabajar a los 20 años como profesor en la Normal Superior de La Laguna, allá en Gómez Palacio. Y luego, bueno, no, miento. Empecé a trabajar como profesor a los 17 años en una escuela secundaria. Y a los 18 en una preparatoria, allá en Durango. Como que siempre fui un alumnillo de esos, buena onda, ¿no? Destacados. Entonces, por eso me contrataban como un auxiliar en la docencia. Entonces, pero no, ahí sí trabajé como maestro bien. Y luego ya entré a la Normal Superior a los 21 años y a los 23 también di clases en la Facultad de Veterinaria de Monterrey. Y entonces mis profesiones o mis trabajos, mis únicos trabajos, he tenido en realidad muy pocos trabajos, ha sido como profesor, como agente de seguros y ahora como terapeuta. Sí. Pues sí, tienes un buen de cosas que has hecho en todo este tiempo. Nos gustaría empezar que nos cuentes cómo fue tu infancia, cómo te llevabas con tus papás, qué es lo que tú más recuerdas, no sé, o sea, cosas así más marcadas que tengas tú para que ir conociendo un poco más de ti. Tuve una niñez relativamente... Ay, ¿por qué me inclino hacia abajo? Buena, la verdad que sí, buena. Nací en Durango, pero inmediatamente me llevaron a vivir a un pueblo que se llama Santa Lucía, en Canatlán, en el municipio de Canatlán, Durango. Ahí estuve desde que nací hasta los 8 años, sí, hasta los 8, 9 años. Yo recuerdo, de niño era muy alegre, eran de esos niños que estaba siempre brincando, riendo, fabulosamente bien, ¿no? Era un líder yo en la escuela, yo movía a todos mis compañeritos. Luego mi papá nos enseñó a pescar, entonces yo solo me iba al río a pescar y luego empecé a cazar ranas, por ejemplo, y luego aprendimos mi hermano mayor y yo a tirar con rifle, él con escopeta y yo con un rifle 22. Entonces me convertí en cazador también. Y mi papá le dijo a mi mamá, dice, ¿se pueden decir groserías? No, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Se censuran. Sí, o sea, dice, si estos cabrones te traen una víbora, se las vas a guisar y se la tienen que comer. Entonces nosotros aprendimos que lo que matábamos no lo teníamos que comer, o sea, forzosamente, o sea, no era...
Matar por gusto. Matar ¿no? por gusto, ¿no? Entonces, de hecho, a veces algunos amiguitos nos acompañaban y querían matar nomás por matar y les decían, no, eso no se come, que nada más lo que se come. Y no lo llevábamos y no lo comíamos, o sea, no era... Y yo recuerdo, me iba a pescar, me traía mis pescaditos, pero era un niño, o sea, era un niño de 8 años y dices, ¿qué libertad tenía ya? O sea, es impresionante eso, dice, o mis padres eran muy irresponsables, pero yo tenía esa libertad. ¿A los 8 años ya? A los 8 años, a los 9 años yo andaba cazando y pescando. Llevando ranas, a las ancas de rana, ¿no? Llevaba por montones. Y mi mamá me las guisaba. Ay, Y yo me las Nunca comía. las he probado. Saben como pollito. Sí. Sí, todo sabe a pollo, ¿verdad? Todo lo exótico sabe a pollo. Sí, eso son recuerdos muy, muy lindos. Lo que recuerdo en especial, digamos ahora que recuerdo a ese niño, recuerdo que era me gustaba mucho observar las nubes. Y empezaba a observar las nubes y horas viéndolas. Y a veces llegaba mi papá así como diciendo, ¿y le digo, es que va a llover, se está formando, mire, viene y ahí viene y llegaba la lluvia, ¿no? O sea, yo disfrutaba mucho la lluvia, disfrutaba mucho cómo se iba formando el aguacero. Eso para mí era, no sé si sería un niño normal, pero yo creo que no, porque a nadie le importaba eso, más que a mí. De hecho, hay una caricatura de Disney que me dio mucha ternura y mucha risa, porque dije, bueno, en cierto modo ahí me vi un poquito reflejado. En la caricatura de Ferdinando, no sé si la han visto. No, del toro de Lidia, pero era un toro de Lidia extraño, mientras los niños, los otros toritos andaban jugando a los topes, él olía el aroma de las flores. Es muy bello, de hecho ganó creo un Oscar esa caricatura. Bueno, en cierto modo así era yo, ¿sí? Pero yo pues cazaba, corría. Yo, por ejemplo, yo no sé lo que es no nadar. Yo entré al río nadando, o sea, no me acuerdo de que, no sé, yo entré y me metí a lo hondo, ¿no? Y había una parte honda donde iban los que sabían nadar y la corrientita, así le llamábamos, y ahí se bañaban todos los niños, ¿no? No, yo andaba ya en el... O sea, no te enseñaban. ¿no? No, tuve unas habilidades físicas muy extraordinarias, realmente. A jugar carreras igual, era difícil que alguien me ganara, o sea, claro, con niños de mi edad y todo, ¿no? Lo que andábamos. No, mi niñez fue muy bonita, ahí en el rancho. Ahí luego, pero a la par de vivir ahí en ese rancho, en Santa Lucía, se van a enojar los de Santa Lucía porque le dije rancho en ese pueblo, perdón. Mi papá, mis abuelos paternos vivían en la hacienda de Atotonilco, acá por Yerbanís, por Cuencamé. Y no, pues ahí también era una aventura. Eran escenarios muy diferentes. O sea, acá vivíamos en una super casota, a un lado de la casa grande, bellísimo lugar, pero en la zona de la naturaleza era pues semiárida, había muchos conejos y recuerdo que nos la pasábamos pues comiendo conejos, porque también cazábamos conejos. O sea, son recuerdos muy, muy, muy agradables, muy agradables. Pero cambia todo cuando muere el papá de mi papá, mi abuelo paterno. Ahí las cosas como que dieron un giro. Entonces mi papá dice, bueno, nos vamos a la laguna. Mi papá siempre amó más la laguna que Durango. Entonces era aquí su tierra. No era su tierra, pero a él le gustaba más acá que allá. Entonces dice, pues vámonos a Lerdo. Entonces realmente mi primer ciudad, bueno, nací en Durango, pero no me criaron ahí. Mi primer ciudad realmente es Lerdo. Y ahí cumplí los 10 años en Lerdo. En Lerdo también fui así muy, muy dinámico, porque pues tenía yo esa chispa, era así, veo mis fotografías de aquel tiempo y siempre sonriendo, siempre. Y sí me acuerdo, yo era así, ¿no? Y disfrutar la vida con todo lo que se pueda, ¿no? Pero cuando ya mi mamá se vino con mucha nostalgia porque mi mamá no podía desprenderse de su padre, de sus padres, de allá de Santa Lucía. Y mi papá
la llevan al doctor porque mi mamá empezó a adelgazar muchísimo. Mi hermano menor con asma, porque en aquel tiempo había mucho el algodón. Entonces había en el ambiente mucho polvillo de algodón y era terrible para las alergias y las enfermedades respiratorias y sobre todo el asma. Entonces el médico le dice, si quiere que su esposa no se muera ni su hija se muera, regresense a Durango. Y a mi papá pues no le quedó más que, bueno, vamos a regresarnos a Durango. Y ahí las cosas cambiaron mucho, porque después de vivir tan bien, nos fuimos a un lugar que no era tan a gusto, ¿no? Y entonces ahí fue donde, ya como adolescente, pues ya estaba entrando a la adolescencia, fue una adolescencia difícil. No fue nada agradable como fue mi niñez. Y poco a poco nos fuimos adaptando a Durango, y sobrevivimos. Y mi madre, a partir de los como 28 o 30 años, mi mamá empezó a mostrar signos de, como dicen allá en el rancho, está enferma de los nervios, ¿sí? O sea, ansiedad, no podía dormir, etcétera, ¿no? Todo eso. Y a los 35, pues de plano no hubo más que llevarla al psiquiátrico, no al psiquiátrico, a tratamiento psiquiátrico, o sea, para que pudiera dormir, ansiolíticos, en fin. Entonces, pues fue difícil, porque pues nosotros, unos adolescentes, pues andar cargando con mamá, o sea, llevándola a un hospital, a otro, y entonces, y creciendo. Pero en ese tiempo yo también, como ese espíritu de muévete, formé un grupo ahí en Durango de jóvenes cristianos. Entonces fue un grupo muy exitoso, llegué a juntar más de 100 personas en ese grupo. Yo era el coordinador, el líder, pero a la vez de que yo estaba en eso tan bonito, en la familia no estaban las cosas muy bien, por las circunstancias médicas de mi madre, ¿no? Fue cuando el padre de ahí, de ese lugar donde yo ¿cómo se dice? Pues coordinaba a estos chavos. Él me quería mucho, una persona que descansa en paz, pero un gran hombre, una gran persona. Y él en un momento me dice, oye Manuel, ¿cómo andas en matemáticas? Le digo, bien, para mí las matemáticas nunca fueron ningún problema. Dice, ¿podrías dar clases en el seminario? Le digo, sí. Pues yo de 17 años. Le digo, claro, sí. Y pues me contrataron. Y todos mis alumnos pues eran de mi edad, entonces pues les daba clases a los bachilleres, ¿no? Entonces ahí inicié mi carrera como docente prácticamente. Pero y luego a la par de eso daba clases en una secundaria también. Yo estudiaba en el ITA, Tecnológico Agropecuario. Entonces de ahí también esa secundaria eran las ETAs. Sí, entonces era una escuela secundaria técnica agropecuaria. Entonces ahí también, en la mañana muy temprano me iba a la secundaria y luego regresaba al seminario. Y me metí a mi idea siempre era ser médico veterinario, pero no pude entrar a la escuela de Durango, porque en Durango nada más permitían el bachillerato universitario. El técnico no lo querían los de las veterinarias. Entonces, pues para no perder tiempo me metí al tecnológico a estudiar ingeniería bioquímica. Y pues bien, todo muy bien, pero ocurrió algo muy extraño, porque cuando yo voy al tecnológico eran 3 exámenes primero, el de física, matemáticas y química. Pero en un CBETA, pues obviamente no están enfocados ni a la química, ni a la matemática, ni a la física. Entonces, pues yo estaba totalmente negado, o sea, ya de ser bueno en matemáticas, de pronto, pues nada. O sea, si acaso el de matemáticas fue el que contesté, pero el de química y física, así como me llegó, los firmé y los entregué. Entonces, me dice la de los exámenes, no te preocupes, no se fijan en el de los conocimientos, se fijan en el psicométrico. Vente mañana es el psicométrico. Y también eran como 4 exámenes psicométricos.
uno tras otro. Llego, me entregan el primero, ahora ahí está. Y nadie terminaba y yo, ¿qué les pasa a esto? Y, híjole, a lo mejor no lo terminé completo. No lo contesté bien. Sí, entonces, pues ya, siguiente, ahí está, y lo terminé igual rápido, ¿no? Ahí sí me estuve así como, no, pues lo entrego, pues ya lo terminé, por mucho que lo revisé ya estaba, y luego el otro, y eran 4. Entonces llego a ver si pasé, hay una lista, no, pues sí estaba mi nombre en los que pasaron, y voy por la carga académica que nos iban a dar en ese tiempo. Entonces a todos les estaban dando 3 clases o 4, máximo 5, y a mí me dieron 7. Entonces me quedé así muy extraño porque dije, ¿por qué me dieron 7 materias aquí en el tecnológico? Y voy a preguntar y dice, es que salió muy bien en el examen psicométrico. Me dice, usted tiene una inteligencia, bueno, uno humilde, ¿verdad? Uno bien humilde. Lo que es. Entonces dije, bueno, pues, okay. Pues no pude, porque pues faltaban también las bases de las... Química y lo Sí, demás. todo. Y sí, pues sí, empezaba como a volver a estudiar otra vez todo y sí estaba, pero hubo un momento en que no. Pero ahora, pensándolo bien, era la situación que yo vivía en la casa. Y que no estaba yo al 100% ni en una cosa ni en la otra. Y luego también en el grupo empecé a tener problemas ahí de liderazgo con mis compañeros católicos y todo. Y me enteré que aquí en Torreón, la veterinaria de Torreón sí admitía cualquier tipo de bachillerato. Entonces fui y le dije a mi papá, oiga, porque ahí me vio una vez medio agüitado, pues ¿qué tienes? No, le digo, pues es que es esto, yo siempre he querido ser médico veterinario, no estoy a gusto en el tecnológico. Y dice, ¿qué investigaste? Dice, pues en Torreón hay una veterinaria y allí si quieren a los... Dice, pues ándale, hijo. Pero como que él ya también observaba que ya la cosa no está. Y no, pues me vine. Y él se vino conmigo, presentó examen, él también, y aquí saqué el 3er lugar. O ¿De sea, la generación? de la del lista examen de admisión. Y pues ya eso me marcó, me vine y aquí me empecé a sentir muy bien. Sí, de hecho me convertí también en el segundo maestro de matemáticas, de genética, probabilidad y estadística, porque yo eso todo lo había visto en el tecnológico. Entonces para mí era, pues decía, ¿cómo están enseñando en la universidad álgebra? Si eso lo vi en secundaria, porque sí, en aquel tiempo en secundaria veíamos eso, trigonometría, o sea, pero en secundaria. Y pues acá en la universidad estábamos viendo eso, pero pues claro, es medicina veterinaria, o sea, no nos estaban preparando para ser matemáticos. Pero por eso entonces yo me convertí así como en otro maestro más y terminé como médico veterinario. Y pues a darle, ¿no? En el mundo. ¿Sí ejerciste como médico veterinario? Sí, ejercí. Sí, porque yo me gradué en el 86, en el 86. Entonces, sí tuve la oportunidad de estar en clínica, pero ese mismo título ya como médico veterinario, entonces ahora sí ya me servía pues para la docencia. Entonces seguí dando clases en la normal superior y luego me regreso a Durango a hacer la maestría en nutrición de rumiantes, en biotecnología y nutrición. Y mientras estudiaba la maestría puse un restaurante vegetariano porque conocí a una amiga que era vegetariana y me metió en su filosofía, ¿no? Y le dije, pues bueno, vamos a echarle ganas. Y ese restaurante siento yo que fue como pieza muy importante para mi desarrollo, para lo que ahora soy, aunque yo estaba muy joven en ese tiempo, pero ahí al restaurante iba gente rara, o sea, rara, esa que no come carne, para empezar. Bueno, yo tampoco comía en ese tiempo. Pero eran los Rosacruces, fueron los primeros que se presentaron conmigo. Y iban a comer esas gentes ahí, yo los atendía y todo, y pues les gustaba mucho. ¿Los Rosacruces qué es eso? Pues es una corriente también filosófica. Y junto con ellos llegaron unos masones, y luego llegaron metafísicos, los que estudiaban la metafísica, y luego llegaron los de psicocibernética,
Y luego llegó un buen amigo, que nos hicieron amigos después, pero él llegó ahí como astrólogo, entonces pues nos dio unas clases de astrología. Y se convirtió mi restaurante como en un lugar de cursos pues de buena onda, ¿no? Pero pues se compaginaban muchas cosas ahí, o sea que la energía estaba... Sí. Y era lo que decían, es que me caes muy bien y tienes como muy bonita vibra. Ay, les digo, bueno, ok, yo así, bien... humilde. bien lindo, ¿no? Pues ahí empezó y empecé a hacer eso. Y luego termino eso, se cierra ese restaurante y fue cuando empecé a trabajar en los seguros. Uh-huh. Y no, pues ahí hice una carrera. Ahí me empezó a ir bastante bien económicamente, o sea, empecé a despegar y empecé pues, a vivir de otra manera. Uh-huh. En algún momento empecé ahí en Durango tenía un grupo de amigos que les encantaba leer mucho, de todo, pues, desde el círculo que se formó en el restaurante vegetariano, entonces nos seguíamos viendo, ¿no? Y agarramos el Hotel Gobernador, en la cafetería del Hotel Gobernador, y nos íbamos a platicar de mil cosas. Uh-huh. A mí me mandaron de los seguros para venirme a Gómez Palacio. Y dije, claro que sí, pues si yo amo la laguna, ¿no? Entonces, de esas veces que andas... Nunca me despegué de Durango porque el trabajo dependíamos de Durango, entonces yo tenía que regresar a Durango cada 15 días. Y veía a mis amigos y órale a platicar sobre esto, sobre el otro. Pero una vez me sentí así como deprimido, agarré en mi carrito, traía un bocho, era en 1991, y acababa de nevar en la sierra. Ahí en Durango estuvo ahí también, pero la sierra era la que estaba toda nevadota. Y dije, voy a Mazatlán. Y me fui a Mazatlán. ¿Deprimido? Bien deprimido, pues sí, para aliviarme. Era tanto la nieve, pero dije, bueno, ¿qué vengo haciendo aquí? Regrésate ya, Manuelito, y ya ponte en paz. Pero no, yo seguía. Entonces, afortunadamente me topé con un tráiler y me fui detrás de él me iba abriendo el camino. Uh-huh. Ya pasando la parte alta, ya bajamos y ya pues, llegué a Mazatlán. En Mazatlán también fue algo muy extraño lo que me pasó, que me topé con una persona que me inició en otro proceso. Porque yo le llego y le hablo a un amigo, le digo, oye, estoy aquí, ¿qué onda? Nos vemos, vente, acabo de llegar. Pero yo ni sabía ni qué hacer en Mazatlán, pues llegué, me iba muy bien económicamente, pues fui a un buen hotel y todo, me salí al malecón. Y ahí yo observé que esta persona me observaba mucho, me miraba. Claro, lo juzgué horriblemente, ¿verdad? Yo estaba enojado y mi amiguito pues nunca llegó. Y agarré el carro y me fui. Entonces al día siguiente me levanto muy temprano, me voy a explorar playas solitarias, anduve en lugares pues, a deriva, ¿sí? Y me metí al mar y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, no hay nadie y me llega a pasar o algo, o un animal extraño. Uh-huh. Me vestí, regreso a Mazatlán, pero yo ya traía los labios pegados, pues no había hablado con nadie, ¿no? Uh-huh. Entonces me salgo y voy pues, a cenar. Ya bien vestido todo, voy pasando por un lugar, una gringa me jala, así como me agarra como del brazo, me dice, véngase, aquí hay buena cena y hay buena bebida. Y ya dije, bueno, pues aquí. Y adivinen a un lado de quién me sentaron. No, pues. De esta persona. Sí. Y pues me dio mucha risa. Y entonces me dice, ¿qué? ¿Te invito a una cerveza? Digo, sí, claro. Pero vi que yo estaba con la cerveza, pero él no estaba tomando, él tenía su tacita de café. Uh-huh. Ni siquiera de café, de té. No, es que dice, yo no tomo. Y fue muy, muy extraña el deshielo, ¿no? Como se dice, para romper el hielo, porque me dice, ¿eres fisgo? Le digo, ¿cómo? Fisgo. Y detecté
La palabra. ¿cómo se Intención. llama? La intención, el sarcasmo, lo detecté y pegué una carcajada. Le digo, te estás refiriendo a Virgo, ¿verdad? Dijo, sí, pues ¿a poco no son bien fisgones? Entonces, fisgo. Entonces, pues ya me reí y le digo, sí soy. Dijo, y de seguro haces yoga, ¿verdad? También eres yogadicto. Y sí estaba practicando yoga en aquel tiempo. Bueno, pues sí, pero más risa me estaba dando. De seguro has andado con los menzones, o sea, los masones. Sí, digo, pero a todo le puso un nombre diferente. Sí. Y dije, mira, que esta es una persona libre, no le tiene miedo a nada, ni a nadie, pareciera ser, ¿no? Y dice, ¿y de la tradición mexicana cómo andas? Y me acordé, le digo, pues nada más he leído el libro de las enseñanzas de Don Juan. Dijo, ese libro que nunca debiste haber leído, ese debiste haberlo leído hasta el final de todos los demás. Y le digo, hay una razón, dice, sí, porque dice, Carlos Castaneda ese libro lo escribió así tal cual, pero sin él entenderlo absolutamente nada. Ya en el segundo ya tenía más conocimientos de lo que estaba haciendo. Dice, entonces empieza a leer primero Viaje a Ixtlán, Relatos de Poder, El Segundo Anillo de Poder, Fuego Interno, El Don del Águila, en fin, todos. Le digo, qué bien. Entonces, de la risa, del sarcasmo, se hizo la plática muy seria de lo que era la tradición mexicana, de los linajes, etcétera, y todo eso. Dije, mira qué interesante todo. Y le dije, ¿cómo me encantaría que mis amigos te conocieran ahí en Durango? Dice, pues si quieres me voy contigo, ¿cuándo te vas? Le digo, mañana, nomás vine así. Sí. Dijo, órale, pues. Dijo, pero antes quiero revisar qué tipo de energía cargas. Y le digo, ¿y eso cómo se hace? Dice, en un espacio abierto ahí necesitamos para ponerte a hacer unos ejercicios. Y le digo, bueno, ¿a qué horas? Dijo, a las 6 de la mañana. Pasa por mí, yo estoy en tal hotel. Le digo, oye, ya van a ser las 2 de la mañana y cómo. Pues así es. Pues ya así desvelado fui por él y fuimos a la playa y ahí ya me empezó a dar vueltas, mira así, mira así, y ya me dijo, pues, tienes esto. Ok. ¿Pero qué tienes? Eso no se dice. No, tendríamos que hacer una plática exclusiva para eso. En ese momento, porque, por ejemplo, me doy cuenta que todas las experiencias que tuviste anteriores a este encuentro con esta persona, pues fueron por algo, porque todo eso te llevó a ese punto que tú lo conocías porque ya lo habías vivido. O sea, cuando te preguntó qué si los masones, que si tú, gracias a ese círculo que tuviste tan diverso en tu restaurante, exacto, te llevó a ese punto con esa persona de los temas de conversación, de todas las cosas que pues, como lo creo, y como no sé si ustedes compartan la misma idea, de que todo tiene un propósito. Entonces, al momento que tú lo conoces, que tú lo ves, tú ya ibas preparado, como son las diosidencias o coincidencias, como le quieran decir, de que él era la persona indicada que te iba a mostrar a lo mejor el camino por el que tú a fin de cuentas terminaste yéndote, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, ahí lo que trató de ver él era qué tipo de energía cargas, porque según la tradición mexicana hay 4 energías y las equiparan con los vientos. El viento del norte, del sur, del este y del oeste, ¿no? Entonces por eso a las mujeres se les llama la bruja del norte, la bruja del este, la del sur y la del... y en los hombres se llama diferente. En los hombres, por ejemplo, el del norte se le llama el hombre de acción, al del este el hombre escolar, al del sur el propio y al del oeste el socio anónimo. Entonces, cuando descubrimos qué tipo de energía tenemos, es cuando podemos aceptar por qué somos como somos y nos validamos o asentimos a nuestra personalidad, ¿no? Dices, bueno, pues así soy y tengo mucho que trabajar en mí, pero este es mi empuje, ¿no? O sea, el primer paso, dirías tú, es aceptar. Aceptar, sí. Y entonces cuando él me dice, no me gustó, porque
yo me creía bien lindo y ahí me dice, pues no eres tan lindo, eres un cabrón hecho y derecho, ¿no? Dice, te corresponde, pareciera ser, porque también, o sea, no es así decir las cosas así de eres esto, ¿no? Pareciera ser que eres el que manejas la energía del norte, el hombre de acción. Entonces me dice, ¿te gusta ser mecánico? No, le digo, para nada. Electricista ni por error. Corredor de autos, le digo, sí, eso sí me gusta. Ok, o sea, pero después entendí que por los conflictos que a lo mejor yo tenía con mi papá, yo estaba haciendo lo contrario a mi papá, pero finalmente es lo mismo. O sea, hacer lo mismo que papá y hacer lo contrario es exactamente lo mismo. Pero sí, en realidad yo tenía toda la capacidad para ser un buen electricista, un buen mecánico, un buen policía, o sea, porque ahí estaban los policías también en los hombres de acción y decían, no, si yo soy un ser evolucionado, o sea, yo... ¿Cómo? Y sí, efectivamente. Manuel, pero anduviste cazando. Por eso, pues después. Y desde niño, y solo, y haciendo, o sea, claro. Sí, eres de acción. Entonces, cuando empecé a aceptar eso, pues empezó a mejorar mi vida, mi percepción, y a sentirme más a gusto conmigo mismo, ¿no? Pero así a veces, por llevar la contraria, te dedicas a cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, me nació por la pintura, pero en realidad también en la pintura, cuando entré a estudiar pintura, fue nato. O sea, la maestra me dice, a ver, haz ese jarrón. Muy digno del hombre de acción. O sea, llegué, vi en el tecnológico, yo todavía no estudiaba en el tecnológico, veo el taller de pintura y me emocioné muchísimo. Y dije, ay, qué padre, ¿qué están haciendo sus güeyes así? No, pues están pintando y está así, así. No entré, le dije a la maestra, oiga, maestra, ¿quién es la maestra? No, pues, ¿puedo inscribirme? ¿Eres estudiante del tecnológico? No, le digo, estoy en el ITA, estoy estudiando el bachillerato. Dice, no puedes, tienes que ser alumno de aquí. Híjole, le digo, ¿y no hay manera? Y luego ya como que me veo así como, dice, ahí nomás le vamos a hacer sus pruebas y lo mandamos a... Dice, pues tienes que ir a la dirección y habla con el director. Y si el director te da permiso, pues yo te acepto aquí. Salí corriendo. Creía que me iba a decir, no, salí. Quiero hablar con el director. Sí, pásale, allá está. Mire, pasa esto. Sí, dile que sí, que no hay ningún problema, claro que sí. Bueno, dijo que sí. Bueno, ándale pues, ok. Me dio papel, lápiz y dice, bueno, te voy a poner esa prueba, haz ese jarrón. Y luego había un chico a un lado de mí. Y hice una bola, un cilindro, otra bola, y hice así. Y se lo mostré, le digo, ¿qué te parece? ¿Voy bien? Lo dice. No, compañera, como se dio cuenta de todo lo que estaban todos viendo así, pues es que entra y sale y... No, compañero, usted nada tiene que hacer aquí. ¿Qué es eso? Le recordé a su mamá, ¿no? Así, internamente. Y ya me puse. Y luego tenía una cuarteadura, ¿no? También se la puse. Le dije, maestra, ya terminé. Y el otro todavía seguía ahí. Y ya lo toma, lo ve. Y luego lo aleja, se lo aleja. Y luego ya todos se levantan a ver. Y yo así. Dice, es el mejor jarrón que se ha hecho en este lugar. Dice, tienes talento. Muchacho. La primer clase. Dice, sí, claro que sí. Dice, ya nada más mañana te pones a hacer este otro, pero tráete mañana este pincel, estos colores, los básicos, para que aprendas a usar los básicos y empieces a hacer esto. Ya al tercer día yo ya estaba con mi mandil y mi gorro y pintando, y el otro seguía dibujando. Y meses duró ahí dibujando, porque no, yo así, ¿cómo vas? Después nos hicimos amigos, claro, ¿verdad? Pero sí, es así. Pero esa es la acción, ese es el hombre de acción. El hombre de acción, sí, el hombre de acción abre puertas. Esa es Ese es un tema bien interesante, ¿verdad? Sí. O sea, es un tema que lo debemos, si dices que es muy extenso, lo tenemos que dejar para una parte 2. Pero, y entonces, ¿conoces a esta persona que
fue así como el que te abrió el interés hacia lo que ahora Sí. te gusta. ¿Y qué pasó con él? O sea, Nos vinimos en mi carro, él había llegado en avión y ahí me confesó que él era productor de cine. Él ganaba todo el dinero del mundo. Llego a Durango, les hablo a mis amigos, oigan, así ya está, no, pues todos bien interesados. Y se la pasó muy bien, lo invitaron a comer, nos fuimos y dijo, no, ahora sí llévame al aeropuerto, y ya de Durango se fue para allá. Dice, pero te espero en 15 días, tienes que leer estos 4 libros, que eran los primeros. Y pues en 15 días leí esos 4 libros y tomé el avión y me fui. Ahora sí ya estoy aquí. Y ahí inició un proceso, una nueva enseñanza. Tai Chi, Qigong, tensigridad y prácticamente clases de brujería, ¿no? O sea, pero ahí eso no se le llama así, se llamaba el hombre del conocimiento, hombre del conocimiento. Y para disfrazar las cosas. Por circunstancias de la vida llega mi hijo a mi vida. Esa es otra historia. Y llega mi hijo. Entonces yo, cuando ya llega mi hijo a mi vida, yo me olvido de todo. Y me dedico a criar a mi hijo. A ver, por circunstancias de la vida no. A ver, aclarándote. No, por circunstancias de la vida no, porque obviamente estamos hablando de un proceso, de una trayectoria de vida tuya, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo fue que conociste a su mamá y esa circunstancia de la vida por la que llegó tu hijo, porque pues obviamente... Por el mismo trabajo de la aseguradora me mandaron a ¿cómo se llama? A Santiago Papasquiaro. Ahí en Santiago Papasquiaro, las enfermeras al hospital al que llegué me invitaron a una discoteca y ahí conocí a su madre. Y entonces, pues ya lo demás es Sí. Pero yo no me di cuenta que había nacido. Sí supe, pero yo me hice el tontito. Pero después, por circunstancias otra vez extrañas de la vida, a mi hijo lo pisa un caballo y estuvo a punto de morir. Se estaba desangrando, entonces se lo llevaron a Durango de emergencia. Ellos vivían en Nuevo Hidalgo. Y ahí fue que me hablaron. Mira, pues está pasando esto, Manuel, así, así, así. Pues voy y lo reconozco y digo, ok. Entonces ya me dediqué a rescatar a mi hijo. Fue un proceso un poquito, no largo, fueron 3 meses más o menos, 4 meses. ¿Cuántos años tenía tu hijo? Tenía 6 años, 6 años y medio más o menos. ¿Y no lo conocías? No, yo no lo conocía. No, pero en cuanto lo vi, pues ya, no, Sí, no me pude separar ya. Y entonces ya cuando me dan la custodia, que ya es todo, porque su mamá, es una historia muy triste, la verdad. Su mamá lo deja ahí con los abuelos porque ella se va a Estados Unidos. Cabrón. ¿Qué? Se va a Estados Unidos pues para mejorar la vida, ¿no? La pobreza en la que vivían tan extrema. Pasan por Agua Prieta, pero nunca llegó a Phoenix. Entonces, pues se cree que pues, murió ahí en algún lado, ¿no? Hay historias, pero bueno. Entonces, ¿cuántos años tenía tu niño cuando pasa eso? Él tenía 6 años cuando pasó eso, que ella se va. ¿Fue antes de lo del caballo o después? El caballo fue después. Fue antes del caballo. Fue antes del caballo. Por eso, porque mi hijo ya estaba solito y andaba ahí cuidando los caballos con su abuelo, y fue que hubo el accidente. Pero ya su mamá ya se había ido y desapareció. Entonces la tenemos todavía en calidad de desaparecida desde hace 26 años. Entonces a los 2 años, en aquel tiempo, se consideraba técnicamente muerta la persona. Entonces, pues sí, está muerta, no sabemos. Entonces mi hijo se va conmigo, y ahora sí, ya legalmente y todo, y ahí fue cuando así como que hice un alto y me dediqué nada más a la crianza. ¿Por cuántos años estuviste, estabas en los seguros en ese entonces? Y en todo ese tiempo te dedicaste a los seguros a los seguros y al mi hijo, sí.
Él se vino a vivir aquí. Se vino a vivir aquí a Gómez Palacio. Yo tenía afortunadamente pues buen nivel de vida, me iba muy bien. Entonces tenía 2 secretarias, tenía también un mensajero y trabajaban conmigo mis colaboradores, ¿sí? Otros agentes de seguro a los cuales yo coordinaba. Entonces era una oficina con mi casa, entonces él andaba a gusto, ¿no? Muy, muy bien y ya se me olvidó todo, y ahí era enfoque, nada más a eso. Entonces dice don Juan, este maravilloso personaje, cuando tienes un hijo, tu huevo luminoso se le hace un hoyo, porque por ahí estás alimentando a tu hijo. Si tú eres hombre y tu hijo es hombre, entonces él chupa mucho de ti. Si tu hija es mujer, tú eres mujer, entonces las hijas se alimentan más de la madre que del padre, y los hijos también más del padre. Esas son las teorías. Pero llega un punto que cuando ellos ya son mayores y ya se independizan, como que se va cerrando ese lugar. Y justo cuando ya mi hijo crece y todo, es cuando empecé a tener como a voltear a lo que yo andaba, ¿no? Pero ¿hubo alguna situación o algo que por lo que tú volteaste otra vez? Sí, bueno, por la guerra del narco, en el 2008 que empezó, que se puso muy feo. Entonces, en el 2009, que ya empezaron las balaceras y los colgados y todo lo que sucedía, entonces fui extorsionado en el 2010. Y a mi hijo casi me lo matan. Mi hijo pues era un adolescente. Y fue una situación muy lamentable. Perdimos todo porque salimos huyendo. O sea, si gustas compartirnos un poquito más de sí, qué fue lo que les pasó a ustedes. Eso fue que pues vivíamos bien, y en ese tiempo se decía, a todos nos ponían cuotas de piso, de pepenador para arriba, ¿verdad? Y había una tiendita en la esquina donde mi hijo compraba sus donitas y todo, y había un expendio de vino acá en la otra, yo estaba en medio, y a ellos les pusieron 1,000 pesos, del expendio 1,500, porque era un expendio pues así, muy modestito, y a mí me pusieron 4,000 pesos, estar dando cada mes. Pero después me lo aumentaron a 10,000 pesos. Entonces fue cuando yo decidí, dije, ¿no? Y amenazado y bueno y todo, y luego me golpean a mi hijo, hasta me lo filmaron. Bueno, fue una cosa muy desagradable. Y fue cuando decidimos irnos y nos fuimos a Durango, huyendo, pues prácticamente. Entonces, el malbaratar, el mal vender y haga lo que se pueda, meter en 2 camionetas y 2 trailers y vámonos. Fue terrible. Y en Durango pues no me pude levantar. Yo llegué con una depresión total. No atendía bien a mi hijo, y mi hijo pues también empezó se nos cambió la vida horriblemente, ¿no? ¿Cuántos años tenía el niño? Él andaba en los 15 años, 16 años, 17 años. Pues en la edad. ¿En la adolescencia? En la adolescencia, cuando más me necesitaba. Y pareciera ser que fue algo muy parecido. Dije, la adolescencia de mi hijo es igual que la mía, fue un poco parecida a la mía. Sí. O sea, ahí es donde vas entendiendo cómo se repiten los patrones. Esas lealtades. Y luego, para acabarla, ya en Durango conseguí trabajo en la sierra y me fui a trabajar de maestro. Por mi currícula y todo, pues bueno, conseguí en un bachillerato de la sierra. Allá estuve, me llevé a mi hijo un tiempo conmigo, pero él dijo, no, yo no quiero estar aquí, se regresó, ya me quedé yo allá y ya no me recontrataron. Pero en el momento que yo me voy para allá, muere mi mamá. Y ese fue como el golpe más espantoso que he recibido en mi vida, ¿no? Porque yo traía mucho coraje contra los extorsionadores, contra malos amigos, traición en el trabajo, muchas cosas, ¿no? No, yo así, en una neurosis horrible. Ya me habían operado 4 veces de las úlceras, pues por lo mismo, 3 veces aquí en el Hospital Ángeles y 1 vez en el Hospital Español. Y entonces, cuando muere mi mamá, como dice don Juan,
solo la idea de la muerte es lo único que templa el espíritu. Ahí me di cuenta de que la oportunidad de que pues estoy vivo. Y se me quitó el coraje contra todos. O sea, el dolor de mi madre era mucho mayor que opacaba el otro sentimiento, Sí. ¿no? Entonces se dice que cuando muere tu madre o tu padre, ellos te hacen un gran regalo. Entonces mi madre, siento que el gran regalo de mi mamá fue la conciencia. Porque ahí me acordé de las chicas que limpiaban mi casa, de las que cuidaban a mi hijo, del mensajero, de su familia, de la familia de mis agentes, y dije, nunca fui mal patrón, de eso sí estoy bien seguro, y siempre he sido generoso en los pagos, ¿no? Pero decía, es que me querían mucho, pero ¿por qué yo no me daba cuenta? Dice, no, pues yo antes decía, no, pues porque les pago bien, por eso, pero no, en realidad no. Le digo, pues si veían a mi hijo bien, iban por él a la escuela, y yo les hablaba, oye, ¿no puedes ir por mi hijo? Sí, claro que sí, ahorita voy por él, y bla, bla, bla. Entonces, ya no me contratan allá en la sierra, me voy a buscar a todos. Llegué con Lupita a, ¿cómo se llama? Ella era de rodeo, y le dije, Lupita, pues me agarré llorando ahí con él. Dice, ¿qué le pasa, señor? Le digo, nada, nomás vengo a decirte muchas gracias por todo lo que nos quisiste. Ay, señor, que usted también es siempre tan bueno. No, le digo, es que ahora me doy cuenta que nos querías mucho. Y luego voy con Guilla acá en Gómez Palacio. Guilla, Pita, igual, así apenas la veía, yo estaba llorando. Y luego con la otra Rocío, y bueno, con Efrén, y todos empecé así. Entonces ahí dije, esta es la conciencia, este es el gran regalo de mi madre, ¿no? Ser consciente de lo que estás haciendo, de lo que has hecho y de lo que has vivido, ¿no? Pero de una manera diferente. Pero yo seguía hundido en mi depresión, ya casi habían pasado, yo buscaba ayuda, me metía a terapias, y de todas me decían, es que ya no es tiempo, ya no tienes por qué llorar, aliviánate, échale ganas. ¿Estás en tu depresión por lo de tu mano? Por mi mamá. Y por todo lo que me había pasado, Sí, porque por fue mi hijo, y por todo. Sí, fue como quien dice, tocaste a fondo en ese punto. Fondo. Entonces, ahí fue donde obviamente o te impulsas o te quedas. Y el duelo, pues tenías muchos duelos que tratar en ese momento. Sí, después los entendí, que eran muchos duelos acumulados. El de mi madre fue el detonante. ¿Tu mamá de repente estaba enferma? Sí, fíjate, fue muy chistoso. Duró una neumonía atípica, no fue en octubre, y duró 2 días en el hospital. Pero todos, pues ya va a salir al rato, ¿no? Pues nos hablan, ¿no? Y a mí me dan la noticia. ¿Sabe que murió? ¡Ah, cabrón! No sé cómo que murió. No, pues él. Sí, pues fue un impacto. Entonces ahí empecé a buscar ayuda. Mismos psicólogos me decían, y yo salía muy mal con los psicólogos, salía muy mal con las terapias a las que iba, terapias de shock y bueno, horribles cosas. Y un día vi constelaciones. Digo, pues, ¿qué será esto? Y ya vi videos y todo, y que mamá, y la importancia. Estoy llorando yo viendo videos, ¿no? Y dije, no, tengo que ir a México. En ese tiempo yo me fui a trabajar a Chihuahua en los mismos seguros. Allá en Chihuahua, un clima frío es horrible, en Cuauhtémoc, Chihuahua. Ahí viví lo que es la soledad total. Y dije, tuve que venirme a este lugar para ver a mi mamá de otra forma. Entonces, no, me voy a la Ciudad de México a buscar a los mejores consteladores. Dije, pues si ya he gastado tanto, pues me iba bien. Y no, pues ahí me sentí muy diferente. Me sentí respetado en mi dolor, sentí contención, y entonces dije, bueno, me ofrecieron, dice, vamos a empezar una formación como constelador. Dice, son 32 meses, 24 de formación y 8 de especialidad. Le digo, sí. Entonces me regreso a Chihuahua, renuncio y me voy a la Ciudad de México.
y empecé a estudiar las constelaciones. Estuve en un proceso porque también era, si quieres ser constelador tienes que tener un proceso personal. Entonces estuve en terapia 10 meses y a la vez aprendiendo. Y pues fue bien porque empecé a sentirme diferente y además me puse a trabajar allá en el Distrito Federal en una universidad particular dando clases. Entonces ya pues, me empezaron a acomodarse las cosas. Pero pues mi hijo estaba en Durango. Ah, ok, es lo que te iba a preguntar. ¿Dejaste a tu hijo en Durango? En Durango y no estaba en las mejores condiciones. Entonces yo nomás terminé la formación, haz de cuenta, terminé el 3 de septiembre. El 3 de septiembre fue la graduación. El 5 de septiembre yo ya estaba en Durango. ¿Cuántos meses fueron? ¿Fueron 2 años? 2 años. 2 años y tantito, ¿no? 2 años, 8 meses. Pues, terminando, o sea, ese tiempo que estuviste ya no lo viste. No, sí, venía. O sea, iba y venía, Iba, pero tú vivías ya de fijo en la Ciudad de Allá en la México. Ciudad de México. Terminas y te regresas a Durango con él. ¿Cuántos años ya tenía? ¿18? Él ya tenía, sí, más o menos 18 años. ¿Él cómo sufrió, cómo vivió el proceso de tu mami? ¿Él sí tenía contacto con ella o tampoco? Sí, también lo tenía, pero no, los nietos pues sí la extrañan un rato y ya. No, Sí, es diferente, es muy diferente. Entonces tú regresas a Durango ya con esa preparación que tuviste y yo pienso, o sea, yo pienso que el primero para empezar cualquier tipo de proceso, cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de enseñanza que nosotros queramos dar o proyectar, debemos de empezar por nosotros mismos. Totalmente. O sea, si no nos sanamos nosotros y si no entendemos o vamos comprendiendo, porque no vamos a ser perfectos, pues nunca vamos a ser perfectos, es imposible ser perfecto, ¿no? Pero tratar de acercarnos más a la paz, a la conciencia y a la coherencia para empezar a apoyar o aportar algo a la gente, a las personas que nos rodean. ¿Tú en qué punto crees tú que llegaste ahí y te sentiste capaz ya de poder compartir con los demás? Cuando entendí que para ayudar necesitas ayudar desde la fuerza y no desde la carencia. Y que a veces generalmente, muchas de las veces ayudamos desde nuestra carencia. Es nuestra necesidad de ayudar para ayudarnos. Entonces ahí en Constelaciones eso fue lo primero que nos hicieron hincapié. Vienes roto, pues vamos a tratar de surcirte un poco. Pero ahí también entendí una cosa. Las heridas que tú tienes es lo que forman tu personalidad. Por difícil que haya sido tu historia, si alguien te golpeó, te humilló, te hizo lo peor que puede haber en este mundo, incluso si esa persona viene y te pide perdón, no sanas, porque la herida ya está puesta. Pero sanar, ¿qué significa? Voltear y ver esa herida, pero ya como una parte de tu historia. Y es donde dice Bert Hellinger, ahí tienes que decir, así tuvo que ser. Es difícil de entenderlo de pronto, pero en realidad sí se logra hacerlo. Y entonces es donde ya dices, bueno, ok, así tuvo que ser para que yo estuviera ahorita aquí. Y hubo sacrificios, claro que hubo muchos sacrificios. Entre ellos, el precio del éxito. Tal vez, si yo me hubiera topado con un buen constelador o un buen terapeuta, yo no renuncio a mi trabajo, porque me iba muy bien. Ni me hubiera convertido en constelador. Porque, por ejemplo, a mí se me acercan personas que me dicen, quiero renunciar, es un sueño que tengo. Y como hay tanta información muy falsa en la internet, le digo, ok, a nadie yo estimulo a que siga su sueño, a nadie. No, mira, para empezar, mejor vamos a terapiarte, ahora sí, y vamos a acomodarte, porque todo lo que tú cargas lo llevas también a las empresas, lo llevas a tu negocio, lo llevas a todo. Entonces, si estás mal en la empresa, es porque algo está mal en tu sistema familiar. Pues vamos primero a acomodar el sistema y luego a ver qué sucede. Y créelo que nadie ha renunciado a su trabajo. Y se les acomodan las cosas y empiezan las cosas. Entonces, si eso me hubieran dicho a mí, si me hubieran hecho a mí, a lo mejor yo hubiera estado muy a gusto todavía en la compañía de seguros. Pero bueno, también hay destinos, también hay que entender eso. Entonces,
por algo sucedieron las cosas. Eso es lo que yo te iba a decir. Y ahorita, pues afortunadamente, mi experiencia de vida también le ayuda a otros a no cometer esos errores, porque si sigues tus sueños, pagas un precio muy alto, porque a lo mejor no era lo que tú buscabas, nada más son ideales. ¿Y desde dónde lo estás haciendo? Desde tu carencia, desde tu herida. Entonces es lo que tenemos que hacer. Una chica llega una vez y me dice, quiero renunciar a mi trabajo. Ella en una muy buena empresa, ganaba bastante bien, arriba de 50,000 pesos, hace como 4 años, 5 años. Y dice, quiero poner una pastelería. Yo odio mi trabajo, bueno, no me gustan las auditorías, no me gusta, me llevo mal con las secretarias, me llevo muy mal con mi jefe, o sea, estoy así en una tensión y que esto y el otro. Le digo, no, está bien, pues primero vamos a acomodarte. Sí, una historia difícil, donde tuvimos que arreglar hermanos fallecidos, madre enferma, distantes, padre así, empezamos a hacer todo el trabajo. Fueron varias sesiones. Y un buen día me dice, gracias Manuel, porque sabes que el otro día fui y hice una auditoría y la disfruté muchísimo. Y me llevo muy bien con las secretarias. Dice, ahora hasta nos ponemos de acuerdo qué llevar de comer, de desayunar, de todo. Y luego también con mi jefe, dice, la platico con él y me dice, me comparte. Entonces, le digo, ¿y quieres poner tu pastelería después? Dijo, sí la quiero poner. Dice, pero, y bueno, fueron palabras de ella, dijo, pero sería una pendeja si lo hago ahorita. ¿Por qué? Porque no tengo el respaldo económico. Poner un nuevo negocio necesitas mínimo 3 años para que se consolide. ¿Tienes el dinero suficiente para soportar eso? Pues no, esto y lo otro. Entonces, pues no, este no es el momento, pero arréglate, porque a lo mejor en tu trabajo somos buenos para algo y a veces no le damos valor para lo que somos buenos. Por ejemplo, pero eso tiene que ver mucho con papá y mamá, curiosamente, ¿no? Cuando se tiene una madre distante, una madre deprimida, una madre enferma, en la cual hay que cuidar y todo, por mucho que tú logres muchas cosas, no ves tus logros y no ves lo bueno que eres en algunas cosas, en la pintura, en tu trabajo, en la música, no lo ves, nunca lo ves, porque hay algo que te está atorando, ¿no? Entonces tampoco ves que tu trabajo, eres el excelente, muy bueno en tu trabajo, no lo disfrutas porque no lo estás viendo, pero eres bueno. Entonces es lo que se ayuda también en terapia. Mírate, pero primero tenemos que ver otras cosas para que puedas alcanzar a mirarte, ¿no? Y a respetarte y a honrarte también, porque necesitamos incluirnos nosotros también. Yo pienso, es mi punto de vista, que yo creo que todo lo que te pasó fue un cúmulo, porque fueron diferentes cosas que si a lo mejor tú ya lo identificaste desde niño, o sea, desde niño te pasaban cosas que tú ya sabías, que intuías. Después pasa lo de tu mami ahora, que tú sabes y que pues ya conoces todo lo de los sistemas y las constelaciones. A lo mejor su ansiedad y todo lo que le pasaba pues tenía un trasfondo, ¿no? Porque eso también pues nos vamos dando cuenta nosotros. Y lo que te pasó, que a lo mejor muy desafortunado la situación por la que te tuviste que ir de aquí, pero todo te iba dirigiendo a un punto. O sea, todo te iba dirigiendo a ese camino, a ese lugar en donde tú tuviste o tú aprendiste. Y ahora, gracias a todo eso que te pasó, porque a veces no lo vemos, lo vemos como a veces lo vemos como cosas malas, o lo vemos como un cúmulo de tragedias, cuando realmente es el camino que se te va marcando, porque a veces nos resistimos a seguir el camino que tenemos marcado. Y una de otra forma vamos a llegar a ese punto, ¿no? Gracias a eso pues tomaste tus cursos y ahora ayudas a muchísima gente. O sea, ahora iluminas o guías, o ¿cómo le puedes decir tú que...? Pues los terapeutas. Sí, o sea, pero vas entonces, sí, vas guiando pues a la gente, ¿no? Es una guía, ¿no? Pues sí, es una guía. Yo te voy a decir lo que a mí me pasó contigo, porque yo te dije ahorita, yo fui contigo hace unos años y fue un parteaguas en mi vida. O sea, porque yo siempre
no sé, desde que tengo uso de conciencia, mi papá y mi mamá hayan sido como hayan sido, para mí son perfectos para mí, y por algo fueron así, porque algo tienen que enseñarme. Esa ha sido mi forma de pensar. Entender por qué lo hicieron o no lo hicieron, pues es otra cosa diferente, ¿no? Porque a veces tenemos esa duda de por qué serían así, por qué son así, y no llevamos a tener esa compasión o empatizar porque no sabemos, porque no preguntamos, porque no investigamos, porque no vimos que también a lo mejor ellos fueron unos niños heridos, ¿no? Entonces cuando, exactamente, ahora en este tiempo, en estas nuevas generaciones es cuando estamos poniendo más atención a lo que traemos atrás, porque no teníamos esa conciencia. Ahora se nos está haciendo como que más énfasis en que tienes que sanar esto para no volverlo a repetir y hay que hacerlo de cierta forma, ¿no? Porque todo escurre, va para abajo. Entonces hay que tratar de frenar eso, ¿no? Cuando yo hablo contigo y tú me haces ver muchas cosas que obviamente yo no me quedo con lo que tú me dices, yo lo investigo y me doy cuenta del trayecto de vida tanto de mi papá y de mi mamá, pues me asombro y digo, ¿cómo no voy a tener compasión y cómo no voy a entender a esas personas? Porque aparte, ¿quién soy yo para juzgarlos? Entonces entiendo muchas cosas que a lo mejor nosotros mismos ni siquiera nada más juzgamos, pero no entendemos. Entonces, si tú haces eso, le muestras a la gente, porque no es de que tú ahí está, o sea, no es de que tú adivines ni no, o sea, simplemente las cosas ahí están, es nada más de que nosotros pues nos hagamos conscientes. Claro. Entonces, si tú llegaste a este punto por todo lo que te pasó para lograr este objetivo y poder mostrarle a la gente, pues valió la pena. Claro que vale la pena. Claro, y eso es lo que tenemos que voltear y decir, así tuvo que ser. A sentir, eso es asentir a la vida, asentir a tu historia, por muy horrible que haya sido en algunos momentos. Es voltear y ver a ese Manuelito que a lo mejor estaba enfermo, todo flaco, lleno de espinillas, de acné, todo eso, y voltear y abrazarlo así con mucha ternura, ¿no? Y decirle, pues ya crecimos, míranos, o sea, ahora sí me hago cargo de ti, no te preocupes, pero ya quedó en la historia, ya quedó acá, pero ya integrado todo. Sí, así debe ser, y esa es la labor finalmente. O sea, sin culpar a los demás. Sin culpar, sí, es integrar y asentir. Ahora sí hay que reconocer las heridas, hay que saber que sí tuvimos padres que a lo mejor fueron muy abusivos y todo, pero aún así, como dice Bert Hellinger, aún así de padres abusadores, tomar lo que te dieron, que fue la vida, lo demás se lo dejas. Y la palabra sanadora aquí es, me quedo con lo que me diste, papá, la vida o mamá, o papás. Y lo demás se los dejo. Lo demás se los dejo. Ahora, ¿quiénes son ustedes? No. O sea, yo estaba esperando que pensé que ibas a continuar eso porque obviamente hablamos ahorita en las generaciones de nosotros, o sea, yo lo veo más en la generación de nosotros, que hay muchos hijos resentidos con los papás, o sea, resentidos que todavía sienten que los papás les deben, cuando no nos deben nada porque ya nos dieron la vida, es mi forma de pensar. Sí, es eso, si nos hicieron daño hay que reconocer la herida, por eso es eso, me dieron lo más importante en la vida, me quedo con eso. Tal vez la tome al mismo precio que a ustedes les costó. Y mi manera de honrarlos de ahora en adelante será poniendo una sana distancia. ¿Por qué? Porque ellos van a seguir siendo iguales. Y su cercanía puede ser peligrosa para la persona. O peligrosa para ellos nuestra cercanía o para nosotros. Pero entonces ahí yo tomo y me alejo a mi vida, pero sin culpa y sin coraje. Sin resentimiento, porque ahora estoy entendiendo algo. Pero reconocer la herida es lo primero que tenemos que hacer para sanar. Y entonces ya podemos ir trabajando todo lo demás. Primero tenemos que sanarnos nosotros. Sí.
¿Cuántos años tienes con estas terapias? Tengo 9 años. Uh-huh. Sí, 9 años como constelador. En este tiempo que tienes ya haciéndolo ya más profesionalmente, ¿has visto algo o te ha pasado algo o has tenido alguna experiencia con alguien que tú hayas tratado y de verdad hayas visto un cambio? Bueno, aparte de la que nos contaste de la pastelería, ¿no? Pero sí, me supongo que has visto tú esos cambios de conciencia. Sí, he visto muchos. Hay un caso especial, hay un taller que doy que prácticamente es mi especialidad, víctimas y perpetradores, o dicho de otra manera, asesinos y asesinados en la historia familiar. Y todo viene a raíz por la historia de mi mamá, porque ahí entendí por qué mi mamá traía esa depresión. Porque cuando en el 1914 a mi bisabuelo, el abuelo de mi mamá, lo matan junto con 2 de sus hijos y violan a una tía abuela y al más chico, que curiosamente se llamaba Manuel, él tenía 16 años, él va y se refugia con mi bisabuela y ahí lo matan, se lo matan a mi bisabuela en sus brazos y ella quedó sorda del impacto y llena de masa encefálica. Entonces imagínate el impacto, ¿no? Y mi abuela de 7 años fue testigo, ella observó todo. Entonces, cuando hay un asesinato, una tragedia así, ese dolor se hereda. Ahorita eso podemos hablarlo más adelante. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién lo heredó? Pues pareciera ser que lo heredó mi mamá, ¿sí? Porque a eso se le llama los sentimientos heredados o los sentimientos adquiridos. Entonces, a ese asesinato se le llama en constelaciones colapso intersistémico, 2 sistemas colapsan. Entonces, si tú matas a alguien, la víctima pasa a formar parte de tu familia, y si eso es lo que se maneja desde lo sistémico, y si tú como perpetrador pasas a formar parte de la familia de la víctima. ¿Cómo es esto? O sea, pareciera ser como mágico. No, lo que pasa es que como se heredan las emociones, ¿qué sucede en la familia de la víctima? Se hereda un gran coraje porque nos mataron a mi papá, nos mataron a mi hermano, nos mataron. Y los otros se sienten malos. La familia del perpetrador dicen, ay caray, ¿qué hizo mi hermano? ¿Qué hizo mi tío? ¿Qué hizo mi papá? O sea, entonces todos se sienten malos. Entonces ese sentimiento es lo que se hereda. Ese es el colapso. Sí, he explicado así para que no cause escozor en algunas personas, sí, ¿no? Entonces llega conmigo un chico ya mayor, más de 40 años, y está en el primer taller donde estábamos tocando este tema. Dice, chinga, pues ¿a poco yo voy a decirle al asesino de mi papá, su papá había sido asesinado, que es parte de la familia? Pues yo nomás me le quedé observando, ¿no? Le digo, tienes toda la razón, reconoce tu enojo también hacia lo que sientes por tu padre. O sea, no, aquí no se trata de decirle, ay, tú mataste a mi papá, eres parte de la familia. No, le digo, pero lo que te puedo decir es, calma, ¿vas a seguir con los talleres? Dijo, pues sí, me parecen muy interesantes. Y sí, siguió, y seguíamos con temas parecidos y esto y que el otro, a un punto en que dijo, ahora sí quiero constelar, porque ya habían pasado 15 años de ese asesinato. Él tenía 15 años cuando asesinaron a su papá, o sea, habían pasado más de 20 años, más, pues él ya tenía más de 40. Entonces, cuando pasa mucho tiempo, sí se puede poner un representante para el asesino. Cuando es reciente el asesinato, ni por error un constelador que se atreva a hacer eso, pues es alguien que no tiene una preparación adecuada, ¿no? Sí metía al asesino y metía a su papá. Entonces ya cuando palabras sanadoras es, papá, lo que ocurrió entre tú y él, pues es de ustedes solamente. Igual al otro, ¿no? Pues mira a tu muerto, hazte cargo de él, pero hayas hecho lo que hayas hecho, pues hoy lo honro y lo respeto, o sea, porque finalmente no sé qué pasó entre ustedes. Ese fue
punto bonito de él, que ya le digo, ¿cómo te sientes? Dice, me siento muy tranquilo. Y dice, es que mi papá no era una perita en dulce, ya había matado a varios. Entonces llegar a ese nivel de comprensión es donde él se liberó un poquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya él respetó la historia de su padre, ya la respetó. Y respetó también al asesino, porque por algo ellos colapsaron. Pero claro que duele mucho y reconocerlo no es fácil, pero cuando logras entender eso dices, bueno, así tuvo que ser. ¿Cuál fue la primera constelación que yo hice? Esa fue. Me dice la directora, pues ahí está tu abuelo asesinado, tus tíos, la tía violada y que falleció por el producto de la violación al mes. Y entonces dice, voltea a ver a los asesinos y diles, ustedes son parte de la familia. Caray, ¿qué te pasa? Por favor, Manuel, dilo. Bueno, ok, bueno, pues ustedes son parte. Pues dilo completo, Manuel, pues son parte de la familia. Y luego, ya me quedé así como me quedé ahorita. Entonces, me dice, Manuel, si logras dimensionar lo que acabas de hacer, le digo, pues parece ser que sí, porque si no ha ocurrido esa masacre yo no nazco. El destino hubiera sido otro. Entonces, llegar a respetar la historia de nuestros ancestros es eso, porque ¿qué se vivió en el pasado tan horrible? Pero eso tuvo que haber sido así para que se abriera paso a la vida que venía, que eras tú, para poder llegar. Entonces yo les digo, si vas a andar deprimido, enfermo y viviendo de la chingada, enojado y peleándote con todo el mundo, es que no estás honrando la historia, porque se gastó tanta energía para que tú llegaras a la vida, que entonces no honras el sacrificio que otros hicieron para que tú llegaras. Entonces, justamente. ese es lo que... Entonces sí he visto muchos cambios muy bonitos, y así como ahorita me lo haces saber, y eso pues es así, es algo muy agradable, muy bien. Sí, porque justo como lo que acabas de decir ahorita, para que nosotros tres estuviéramos aquí, imagínate todo lo que tuvo que haber pasado atrás. O sea, y no creo que todo haya sido perfecto y haya sido bonito y haya sido... Rosa no. Exactamente, entonces agradecer el momento en el que estamos, cómo estamos, el momento que estamos compartiendo, y obviamente que a mí me encanta, creo que tenemos muchísimo tema que hablar con Manuel, muchísimo tema. Pero... No. La siguiente que sigue. O sea, ahora realmente la idea era conocerte, o sea, conocer gracias. quién es Manuel, cuál fue su trayecto, cómo llegó aquí, o sea, a este punto de conocerte, de apoyar, de guiar a la gente, de poder hacernos entrar en conciencia, porque si no somos conscientes no vamos a trabajar. Primero tenemos que ser conscientes lo que tenemos, lo que nos pasa, porque si nos evadimos, pues ahí nos vamos a quedar, ¿no? Entonces, pues yo creo que gran parte de tu trabajo es concientizar, ¿no? De cuál es lo que está pasando a tu alrededor y lo que traes arrastrando. Y creo que llegamos a este punto en el que nos damos cuenta que hay que hacer una segunda parte, pero ahora para que nos hables desde todo lo que sabes, porque sabes muchas cosas, ¿verdad? Sí, ya no nos platicó lo demás que ha hecho. El humilde, sí. No. Pero sí, obviamente a mí sí me encantaría aprender, claro, entender todo esto que estás diciendo ahorita, porque, por ejemplo, si la gente no hace parte de su familia, esos traumas, esos momentos, esa gente, ¿qué pasa? Repites a rajatabla. Cuando se vive así en la inconsciencia total, entonces pues naces, creces, te reproduces y mueres, pero lo hiciste exactamente que los anteriores. Cuando haces conciencia es la gran oportunidad de cambiar tu información, la información que cargas. ¿Dónde la cargas? Pues en tu ADN. ¿Sí? Ahí es entrar a la parte científica que respalda las constelaciones, ¿no? De eso podemos hablar en otro momento, pero es eso. Si tú no haces conciencia de por qué eres como eres, por qué vives como vives,
vas a repetir exactamente lo mismo, así, sin más. ¿Sí? Y a lo mejor pues no es nada agradable. Entonces por eso se dice, la evolución, la tecnología, por ejemplo, está avanzando así, pero las emociones no. De una generación a otra avanzamos como en un 1% o menos a lo mejor. Entonces por eso se dice que para que las cosas cambien en un sistema familiar se necesitan pasar 7 generaciones. Entonces es mucho tiempo, son 150 años. ¿Sí? Pero nosotros tenemos la gran oportunidad de que podemos hacer ese cambio a través de la conciencia, porque al tener conciencia, una nueva perspectiva, cambiamos esa información genética y ya no la transmitimos a nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, y eso se descubre en la misma genética, que si empiezas a alimentarte de otra forma, empiezas a hacer ejercicio, empiezas a tener visualizaciones. ¿Qué es lo que trabajamos en constelaciones? Pues trabajamos con las palabras sanadoras que cambian el enfoque y visualizaciones, entonces, y eso es lo que ayuda a cambiar tu información. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que llegue una persona, ¿cuál es tu tema? No, pues mi mamá me abandonó. Y sí, pues se ve el abandono, ¿no? Y llora, y es muy doloroso. El abandono de una madre es de lo más difícil y de un padre, ¿no? Pero el más doloroso es el de la madre. Es lo más difícil para cualquier terapeuta, trabajar con eso. Entonces, Martin Heidegger, un filósofo, él empezó a estudiar todo lo fenomenológico, pero por la parte del lenguaje, y él dijo, la esencia del ser humano es cómo usa su lenguaje. Ahí está la esencia del ser humano, en cómo usa su lenguaje. Entonces le digo, bueno, elige a alguien que represente a tu mamá y alguien para ti. Y efectivamente la madre está volteando al infinito o está mirando hacia arriba, no la ve a la hija o al hijo. Y algunas me han dicho, ya ves, no me mira. Sí, tranquila, sí, lo estoy observando y ni te va a ver, ¿eh? La mala noticia que te tengo es que no te va a ver. Entonces no soy así tan pero le digo, entonces ahora mira a tu mamá así de espaldas como está, dile, querida mamá, hoy entiendo que eran tan grandes tus heridas que te impidieron verme. No sé qué infiernos pasaste, mamá, que te orillaron a tomar esa decisión. Hoy lo entiendo. Entonces, en ese momento algo cambia, porque las palabras entran a esa parte del cerebro donde empieza a funcionar el cerebro de otra forma, y viene la tranquilidad, y ahí empieza el proceso de sanación. ¿Cómo te sientes? Dice, pues es que no me había puesto a pensar en eso. Yo nada más traía el discurso, me abandonó, pero no entiendo qué fue lo que sucedió, por qué. Claro, ahí hay una herida, la reconozco, también le podemos decir, mamá, pues me abandonaste. Bueno, sí, pero es una frase diagnóstica, pero no una frase sanadora, es decir, ahora lo entiendo, mamá, pues sí. ¿Qué te pasó? Pues no sé, pero hoy honro y respeto tus heridas. Y me quedo con lo que me diste. Lo demás, pues es tuyo, mamá. ¿Sí? Entonces, por eso en constelaciones se usan las frases sanadoras, y en constelaciones individual yo a la gente la pongo mucho a visualizar. Cierra tus ojos, ve esto, mira esto, vamos acá. ¿Por qué? Porque también en la visualización el cerebro empieza a hacer nuevas conexiones neurológicas, y a lo mejor esa parte traumática siempre estuvo muy activa, y eso impide que el cerebro funcione bien. En el momento que eso se libera, el cerebro empieza a trabajar bien. Por eso se dice, cada vez que vayan a terapia, y es cierto, salen más inteligentes. ¿Sí? Sí. Porque el cerebro empieza a funcionar mejor. Hacen nuevas conexiones. Y nosotros, bueno, por ejemplo, en tanatología, gran parte del estancarte es la culpa. O sea, aunque no sea tuya, o sea, tú te la enchalecas, aunque sí. tú piensas que te tomas las cosas personales y que te culpas de lo que te pasa, ¿no? Y tipo lo que tú dices, nosotros utilizamos el parche emocional, donde, por ejemplo, alguna persona que vio algún hecho violento donde falleció alguien que conoce, o se quedó con una imagen que no le es agradable,
que es la primera que se te viene, desgraciadamente, te acuerdas de esa persona y esa imagen se te viene, entonces en el parche tú vas sobreponiendo imágenes bonitas, cosas bonitas que viste con esa persona. Cuando se te viene esa imagen, acuérdate de algo bonito que te dijo, acuérdate de cuando se rieron juntos, y al paso del tiempo, obviamente, pues vas a cambiar esa idea por la nueva. Pero es lo mismo, o sea, lo que tú dices, es simplemente hacer ese cambio de no nada más ver lo malo. O sea, aceptar y abrazar y ver lo bueno, porque no todo es malo. No, es eso. Tuve una chica que no veía bien a su mamá, no la veía bien, y no, mamá, es que tú me abandonaste, es que tú hiciste y me dejaste con la abuela, y era un llanto, estaba en una... yo pues dejo a la gente que haga, que se libere un poquito, ya cuando se tranquilizó. Yo muy raras veces le pongo frases sanadoras a los representantes. Aquí el que hace todo el trabajo es desde aquí, yo hago las frases a los representantes. Entonces, pero ahí sí me fui donde estaba la representante de la mamá y le dije, dile a tu hija, tenía 15 años mi vida. Y fue cuando ella se detuvo, ¿sí? O ella le reclamaba por qué la dejó con su abuela y ella se fue y que esto y que el otro, pues sí. Entonces cuando ella ya recibe esa frase, tenía 15 años mi vida, pues si era una niña, pues cómo le estoy exigiendo tanto a esa niña que pues no tuvo más opción, le quitaron a su hija, se la llevaron, entonces, ay mamá, pues ahora te veo diferente, ¿no? Ahora sí puedo conectar con esa mamá ausente, entonces ya se tranquilizó muchísimo. Okay. Ya el llanto ahora fue, pero ahora de otra forma, ¿no? Sí. Entonces así es lo que hacemos. Eso es lo bonito, la conciencia. La conciencia. Y ya para ir terminando, a ver, ahora sí, dinos qué es todo lo que tú puedes ofrecerle a la gente para empezar a conocer ese camino de sanación, porque si no sanamos, si no te sanas tú, pues muchas de las cosas no van a cambiar. Claro. Bueno, ahorita hago terapia individual, constelaciones individuales, y también los talleres. Los talleres los diseñé de esta manera, son 8 talleres. Cada mes, es uno cada mes, y son 8 temas que considero que son los importantes, así como para decir, bueno, si trabajo esos 8 temas, creo que puedo funcionar bien en la vida. ¿Sí? Entonces, esos 8 temas son, lo primero es enseñarles qué son las constelaciones, porque también a una persona cuando la llevas a constelar sin que sepa qué está haciendo, eso puede ser contraproducente. Entonces yo me preocupo mucho porque la gente sepa exactamente qué son las constelaciones. Entonces en el primer taller vemos eso, qué son las constelaciones, el sustento teórico, filosófico, y ahorita también ya hay un sustento teórico científico. Y toda la investigación empírica que es de observación a través de terapia familiar y a través de psicoanálisis y a través de todo eso lo voy dando. Doy también, incluso si alguien quiere ahí más información, pues también le doy bibliografía, le doy todo, ¿no? Pero ahí sí dejo bien claro qué son las constelaciones, cómo funcionan, qué es eso de los representantes, esa resonancia. Bueno, también incluso ahí entró la ciencia. La ciencia descubre que todos los seres vivos tenemos una resonancia. Y lo descubrieron biólogos, bueno, pero eso es otro, pero aquí se trabaja, que la gente sepa exactamente, para que no lo vean ni como brujería, ni que lo vean ahí como algo New Age, o que esto, no, es una terapia y está avalada por el Colegio de Psicología. Entonces, ahí damos los órdenes del amor, que fue lo primero que descubrió el que enriqueció las constelaciones, porque las constelaciones ya existían antes de Bert Hellinger. ¿Sí? Bert Hellinger las muestra y de una manera muy rica, muy bonita, y es su legado. Entonces, él, aquí, esos órdenes del amor, aquí vemos que hay un orden y que todo eso se tiene que experimentar. ¿Por qué la necesidad de poner siempre, por ejemplo, a tu papá a la derecha, a tu mamá a la izquierda? Bueno, hay una razón, no es machista el rollo, hay una razón. Porque también tu pareja debe estar en un punto, tú como hijo,
como amigo, etcétera, ¿no? Como hermano. Como hermano, Ujú. y ahí vemos las tres leyes, que es la ley, la pertenencia, la jerarquía y el equilibrio entre el dar y el tomar, que es la base de todos los demás talleres. Ujú. El segundo taller es el de pareja. Aquí se eligió que el segundo fuera de pareja, pues por meramente alguien dijo, es que es el número 2 la pareja. Bueno, pues vamos a dejarlo pues como el número 2. Y aquí vemos por qué tienes pareja y por qué no tienes pareja. Dinámicas inconscientes que te impiden estar en pareja. Entonces, talleres para casados y no casados. Ujú. ¿Sí? Y dinámicas inconscientes que te llevan a la infidelidad, dinámicas inconscientes que te llevan a una separación, las fracturas de la pareja, qué te une, todo eso lo revisamos ahí. Y luego vemos el tercero, que es el medular. Ese sí es el medular, es mi relación con mis padres. Ahí veo hacia arriba qué fue lo que sucedió con ellos, y me pongo en mi lugar. ¿Sí? Ujú. Es muy bonito porque ahí vamos a descubrir cómo estoy en la vida desde la relación de mis padres. Si sigo siendo un niño aunque ya tenga 70 años, o si soy un adolescente aunque tenga 40 años, o si estoy en la etapa adulta. Ujú. Y ahí nos damos cuenta todo eso, ese comportamiento que tenemos. Por ejemplo, esas amigas, esos amigos que siempre te están juzgando. ¿Quién juzga? Los adolescentes. Ujú. ¿Sí? Entonces hay gente que no ha salido de esa y siempre están juzgando con prejuicios, juicios, y haciéndote y te dicen lo que debes hacer, no te peines así, no te pongas eso, no esto, que el otro, bla, 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 porque están desde eso. ¿Qué los llevó a eso? Pues su relación con sus padres. Entonces ahí vamos a ver esos 4 puntos que indican si tengo un conflicto con alguno de los dos o con los dos. Ujú. Y luego hay un psicólogo estadounidense, Bertolt Ulsalmer. Él diseña 7 pasos para sanar nuestra relación con nuestros padres. Es muy bueno, él se convirtió en constelador, es uno de los mejores consteladores que hay. Y ese método es el que yo estoy usando. Yo lo pongo ahí, ok, vamos a ver estos 7 pasos, así, claro, con movimientos. Siempre hay movimientos sistémicos, los talleres no son así de que tú estás ahí muy no. mono. Ahí, Son no. activos. No, estás activo, estás... Y luego el cuarto es mi relación con los hijos y mis hermanos. Como necesitamos honrar a nuestros padres, en realidad también nuestros hijos merecen ser honrados, porque como padres cometemos muchos errores. Claro. Entonces también necesitamos ver qué hicimos bien para que nuestros hijos estén como estén. Y mirar, como dice Bert Hellinger, si quieres que tus hijos estén bien, tienes que mirar a donde ellos miran. No mirarlos a ellos, mirar qué es lo que miran ellos, ¿no? Pues mamá, papá, quiero hacer este negocio. Ok, ¿qué tipo de negocio? Así. Pues ok, mira, puedes hacer esto. Estoy mirando hacia donde él está mirando. Ujú. No lo estoy reprimiendo ni le estoy diciendo, espera, punto. Es muy bonito ese porque pues ahí conectamos realmente y vemos dónde hemos fallado como padres. ¿Y qué vamos a dejar? Sí. Y entonces, ¿y por qué los hermanos? Porque los hermanos en la humanidad representan la humanidad prácticamente, son nuestros pares, son mis compañeros de trabajo, son mis amigos, son mis socios. Entonces, si yo tengo broncas con mis compañeros de trabajo, con mis socios, con mis amigos, bueno, hay que revisar cómo está tu relación con tus hermanos. Igual, hay hermanos muy peligrosos, envidiosos, golpeadores, drogadictos también, hasta asesinos. Pero son tus hermanos, tienes que incluirlos y ellos también tienen una función en el sistema familiar. Pero incluirlos, si son peligrosos, pues no tienes que ir a abrazarlos, pero sí entenderlos y decir, bueno, pues eres mi hermano, te tengo en mi corazón, honro tu lugar, pero mi manera de honrarte es poniendo una sana distancia contigo. Pero entonces ya me alejo del hermano, pero sin coraje, sin ese, no, ya me alejo porque ya estoy entendiendo la bronca que él carga, ¿no? Y digo, bueno, pues eso es tuyo, yo me voy con lo mío, pero ya en paz. Y entonces eso mejora mucho las relaciones con la humanidad. ¿Sí?
cómo estoy realmente con la humanidad. Y entonces ese es el cuarto. El quinto es víctimas y perpetradores. Ahí vamos aumentando, sí, porque ahí sí ya, ok, hubo asesinos en la familia, hubo asesinados, pero tú, ¿con quién te estás identificando? ¿Con un asesino, con una víctima? ¿Sí? Porque matamos a través del chisme, a través de nuestra violencia encubierta. A lo mejor seguimos en un pleito. Por eso ese taller también se llama La Guerra Sigue, porque la guerra que se vivió hace 100 años pareciera ser que la continuamos nosotros. Entonces seguimos ya de otra manera, pero seguimos en esa guerra, o como víctimas o como perpetradores. Entonces ahí ese es muy bonito, porque ahí es reconocer que nosotros también hemos hecho mucho daño. Y cuando reconoces que has hecho daño, ese es el paso para empezar a sanar. ¿Sí? Y es lindo ese, porque ahí es y revelador de muchas cosas. El que sigue es el de los excluidos y adicciones. Ese también, ahí tocamos el tema de las adicciones. En ese taller es el taller más conmovedor de todos, porque ahí nos damos cuenta que hay muchos excluidos, y no nada más es el que se aleja así de la reunión, no, es impresionante, ¿no? Y cómo las adicciones tienen mucho que ver con esos excluidos de la familia, ¿sí? Entonces, por eso es muy revelador, muy conmovedor ese taller, muy bonito, para mi gusto es el más bonito de todos, porque es donde empiezas a integrar a todo tu sistema familiar. ¿Sí? Le empiezas a dar lugar y te empiezas a integrar tú. Y luego sigue el de las enfermedades, que pues también no es un ABC de que, si te duele la rodilla, anótalo, eso significa que eres orgulloso. No, eso es biodescodificación, biodesprogramación, es otra cosa, son otras disciplinas, constelaciones es diferente. Vamos a ver qué sucede con las enfermedades, desde dónde vienen. Entonces, ese taller también tiene otro título que a veces se lo pongo y se llama Amor que enferma, amor que sana. Porque pareciera ser que todas las enfermedades vienen por algo no resuelto con nuestra madre o con nuestro padre. Y también entender que lo último que se presenta en nuestra vida son las enfermedades. Primero se presentan broncas, a lo mejor de pareja, con los hijos, con los padres, con los hermanos, con el trabajo, etcétera, con el dinero, y no le hacemos caso y nos sentimos superiores y yo puedo resolver. ¿Okay? Y entonces, estoy enfermo de pronto. Es como si la enfermedad llegara a decir, oye, para, porque vas a la muerte si sigues en ese estilo de vida, ¿no? Entonces también ahí lo vemos y es bonito, todos trabajan ahí muy bien, entonces es muy bueno ese taller. Y el octavo es el del dinero, éxito y trabajo. Muchos dicen, pero ¿por qué ese hasta el final debería ser el primero? Por obvias razones. Pues no, le digo, pues vamos así de la mano, llevándolos de la mano, para que entiendan que el éxito, el dinero y el trabajo, todo tiene que ver con mamá, con los hermanos, con las enfermedades, con todo, o sea, todo lo que podemos ir viendo, entonces para llegar a ese punto. Entonces ahí, ¿cómo estás viendo tú el éxito? ¿Cómo estás viendo el dinero? Bueno, lo estás viendo a lo mejor con mucho dolor, con coraje, con miedo, en fin, ¿no? Porque yo, por ejemplo, notaba a mi mamá que cada vez que ella tenía dinero, se iba luego a Sears, allá en Durango. Sears en Durango tiene como 60 años, y iba y compraba muchas cosas y se iba al rancho a llevar zapatos, o sea, ella se deshacía del dinero inmediatamente. ¿Por qué? Porque bueno, mataron a su abuelo para robarlo. Entonces, como en el inconsciente cargar con el dinero es peligroso, ¿no? No lo puedo sostener, entonces mejor voy y lo saco. Y no sabes por qué, ¿verdad? A veces no entiendes, porque hay veces que yo conozco gente que dice, es que intento todo y nada me funciona, y es que hago 1000 cosas y no me funciona. Pues alguna situación debes de trabajar sistémica, ahí, porque no es, o sea, yo pienso, es que no puede ser que tengas 20 años intentando hacer algo y no te funcione. ¿Y por qué luego te dicen, ¿y por qué ellos sí y a mí no? Pues entonces porque ellos sí sostienen su culpa y a veces uno no la sostiene. Bueno, eso es otra cosa. Sí, o sea, hay que ver, o sea, súper interesante, me encanta. Hay que tomar estos talleres
¿Y dónde los das? ¿Aquí, allá? En Torreón, aquí en La Laguna, tengo 2 grupos aquí en Torreón y uno en Gómez Palacio. En Miguel Auza, Zacatecas, tengo un grupo muy bonito también. En Saltillo. Y a veces el de Aguascalientes ahorita está en stand-by. Y en Durango tengo 2 grupos también. Entonces ando de Durango, La Laguna, Miguel Auza. Y para saber, para estar al pendiente de cuándo empiezan o se puede tomar desde, o sea, hay que empezar desde el módulo 1, ¿no? Me supongo. No, el orden de los factores no altera el producto, aunque sí es importante, porque pues así ya llevarían. Pero cada vez que llega una persona nueva, siempre hago un espacio para explicarle brevemente lo que son las constelaciones, para que no entre así tan a ciegas. Y el tema se desarrolla, pero en el tema se desarrolla pero con movimientos. Hay personas que dicen, bueno, el tema es de pareja, pero yo quiero constelar el dinero. Ah, bueno, pues claro que sí, se le hace un espacio. Entonces, esa persona lo único que hace es pagar un poquito más porque no se está sacando del tema. Sí. Y las constelaciones en mis talleres máximo son 4, no más. O sea, si acaso 2, para que se desarrolle bien todo lo que se tiene que desarrollar. ¿Y en qué página o dónde te pueden seguir o buscar o qué teléfono? Digo, no los vas a dejar para ponerlo ahí en el video, pero ¿en qué página te pueden buscar? No, pues en Facebook estoy así como Manuel Alexander Anderson, nada más. Generalmente las personas con las que trabajo, ellos son los que se encargan de la publicidad. Por eso ahorita no te podría decir así, porque ni sé. No. Pero sí, pero mi teléfono es 618-332-0658. Y ese sí lo tengo abierto con mensajes por WhatsApp para las terapias individuales. Ah, ok. Sí. Entonces, para poner también ahí que las terapias individuales directamente contigo por WhatsApp y ya en tu página, a lo mejor no sé si de repente pongas alguna información de dónde vas a dar talleres o estar al pendiente de quién los está dando y dónde para que, pues sí está muy interesante el tema. Y obviamente vamos a tener una segunda parte porque nos quedaron muchas cosas y lo que quieran preguntar y lo que quieran saber, pues ya te lo vamos a ir preguntando. Claro, encantado. Muchas gracias, Rosa. Muchas felicidades, te admiro mucho por lo que haces con toda la experiencia que has tenido. Ahorita ya acompañas a muchas personas. Muy bonita la constelación, ¿verdad? Gracias por estar aquí, por acompañarnos. No, al contrario, gracias a ti. Sin ti no hubiera sido posible. Gracias y nos vemos en la próxima.